Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y el día de hoy me da un gusto recibirlos aquí. Bienvenido el ingeniero Enrique Herón, qué bueno que lo tenemos por acá. Y sobre todo también pues darle la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Jessica Iselín Talavera, que hoy nos va a hablar de la materialidad de la clasificación arancelaria. Qué gusto que todos los que se siguen, que se están uniendo de diferentes partes de México. Y si me permiten, voy a presentar la semblanza de la doctora Jessica Iselín. Ella es la directora general de Iselin Consultores. Ha recibido dos doctorados honoris causa por la Federación Iberoamericana de Abogados y por el Colegio Internacional de Profesionistas. Cuenta con dos certificaciones por conocer. Es expositora en cursos en materia aduanera y de comercio exterior desde 1997. También es integrante de la Asociación de Mujeres Aduaneras, de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana y del Clúster Nacional de Materia Fiscal y Legal Aduanera. También es autora de la compilación de las obras de ley de los impuestos generales de importación y de exportación y ha escrito diversos artículos para revistas especializadas en materia aduanera. Bienvenida, doctora Jessica, qué gusto tenerla por acá. Al contrario, el gusto es total y absolutamente mío y ver aquí al ingeniero don Enrique Herón Jiménez es un gusto enorme, de verdad. Ingeniero, un abrazo muy, 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 muy grande. Gracias, Jessica, y felicidades por tu nombramiento como presidenta de los abogados en Puebla, ¿eh? Sí, de la Federación Iberoamericana de Abogados. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues aquí siguiendo, ¿no? Picando piedra, ¿no? Todos aquí seguimos y con tantas cuestiones que hoy nos exige la autoridad y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, aquí que el ingeniero Enrique Herón aquí es el mero, mero especialista en el tema y seguramente aportará muchísimo, ¿no? A esta cuestión de la materialidad de la clasificación arancelaria como un gran, gran experto en clasificación arancelaria. Qué gusto saludarlo, don Enrique Herón Jiménez y también Claudia, también aquí a nuestro queridísimo amigo Héctor Castro. ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte. Bienvenido, maestro Héctor, también. Pues Igualmente. bueno, gracias. Buenas tardes, pues le cedo el micrófono a la doctora Jessica y ya saben que a través del chat pueden hacer todas las preguntas y al final tendremos un breve espacio para preguntas y respuestas. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, aquí tenemos a un gran experto, como lo dije hace un gran ratito, y entonces seguramente, hijo, le aportará muchísimo a este tema, ¿no? Que habla de materialidad de la clasificación arancelaria de las mercancías y a través de esta materialidad de la clasificación arancelaria, que bueno, materialidad nos exige hoy la autoridad para todo, ¿no? Pero vamos a mitigar el riesgo tanto en el expediente electrónico y de alguna manera hay idea que hoy quisiera yo platicarles y plantearles, porque creo que el cumplimiento está, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es ver de qué manera, en este caso, cuando le quitan todas las excluyentes de responsabilidad a la agente aduanal, hay agentes aduanales que dicen, no, pues con tanto riesgo, pues ¿para qué le seguimos acá, no? Si representa vamos a hablar, ¿no? ¿Cuáles son las que le quitaron y el por qué? Y creo que sí híjole, pone a temblar a muchos agentes aduanales porque a veces nos vamos solamente con las de difícil identificación y yo creo que hay riesgo en todo, ¿no? Y es justamente de lo que vamos a platicar, ¿no? Eh, a mí me gusta comentar y creo que es bien importante saber, ¿no? Que el comercio exterior se trata de mercancías tangibles y transportables, capaces de trascender fronteras y que al día de hoy no se teletransportan. Yo no sé mañana si vaya a haber o no existe una teletransportación, pero al día de hoy no se teletransportan. Entonces la autoridad, tanto fiscal como aduanera, ¿qué busca o qué nos está exigiendo? Y lo ha dado a conocer, ¿no? De manera reiterativa que necesita materialidad, trazabilidad y sumándole también la legalidad de las operaciones. Cuando yo pienso en materialidad y alguien me dice, fíjate que la materialidad es la existencia real
y económica de una operación. Se le hace, en nuestro caso, de comercio exterior. Y para la trazabilidad necesitamos conocer o demostrar de principio a fin la operación, en nuestro caso, la operación de comercio exterior. ¿Alguna vez me han dicho, Jessica, es que no acabo de entender esos conceptos de materialidad y trazabilidad, ¿no? Los veo como muy en el aire, ¿cómo los aterrizo? Cuando me preguntan, oye, Jessica, ¿y cómo le doy materialidad a lo que quieras? Yo les digo, para darle materialidad a lo que quieras, es un documento. ¿Se acuerdan de la frase papelito habla? Pues ahí está, ¿no? Y yo hago una analogía, ¿no? Para entender y poder tocar el concepto de materialidad, ¿sí? Si ahorita me entra una llamada, digan ustedes qué harían. Si ahorita les entra una llamada y dicen, ay, estoy en sesión en Hagamos un Trueque, ¿cómo le doy materialidad a que estoy en una plática con Hagamos un Trueque? ¿Quién no ha hecho? Toma la foto, ¿no? Y envía la imagen de que, ¿saben qué estamos haciendo en ese momento? Le estamos dando materialidad al hecho y lo estamos comprobando, ¿no? Ponemos la foto con la hora, el día. Ah, no, pues sí, Jessica estaba ahí. Y justamente es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando pensamos en materialidad, siempre tenemos que pensar con qué documento puedo demostrar la existencia real. En nuestro caso, es la existencia real de que estoy en Hagamos un Trueque, la existencia real de la operación de comercio exterior, y la trazabilidad es el caminito, ¿no? El caminito de la mercancía desde el país de origen o procedencia hasta el país de destino. Hoy por hoy, y ya lo estamos viendo en muchos requerimientos que hace la autoridad, va más allá solamente de la introducción a territorio nacional. Te dicen, ¿y qué le vas a hacer a la mercancía? Y dale la materialidad a la venta. ¿Cómo? Preséntame el CFDI de venta dentro de territorio nacional, pero ¿qué crees? Hoy no es suficiente, ¿no? Además, necesito que me presentes el documento en el que lo transportaste, ¿no? Y entonces, partiendo de esto, empezamos a entender este gran expediente que hoy o por hoy me está solicitando la autoridad. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de todas las sí lo vamos a conocer, pero no vamos a hablar de todos los casos, sino nos vamos a concentrar en la materialidad de la clasificación arancelaria. ¿Por qué? Porque a través de la correcta identificación de la mercancía, voy a poderla clasificar arancelariamente, ¿sí? Y a través de esa correcta clasificación, estarán de acuerdo conmigo que voy a determinar los impuestos que debo de pagar y las regulaciones y restricciones no arancelarias que debo de cumplir. De alguna manera, todos sabemos que a nivel internacional, las mercancías se identifican con códigos numéricos. Y si bien es cierto, antes la determinación del código, pues la veíamos como suficiente, asentada en un pedimento, hoy nos damos cuenta que que la fracción arancelaria o la clasificación arancelaria de las mercancías ya no es suficiente. Es decir, ese código hay que soportarlo. Y la autoridad, si está, ¿se acuerdan que decíamos que es una mercancía tangible y transportable, esas que son objeto de comercio internacional? Si la autoridad está viendo tangible y transportable en ese momento esta mercancía, un teléfono, pues puede ver las características físicas, etcétera. Ahí, y en ese momento podría, a través de la identificación correcta de esta mercancía, ver el código arancelario y decir, ah, pues sí es. Pero aquí ¿qué pasa? Esta de la clasificación arancelaria, incluso hoy por hoy la autoridad me dice, me la vas a tener que demostrar con posterioridad. ¿Cómo que con posterioridad? Sí, anteriormente si yo revisaba única y exclusivamente tu pedimento y en tu pedimento tenías una clasificación arancelaria de papas fritas y si esas hubieran sido palomitas, pero ¿qué crees? Como me las comí, ya no la ves. Y entonces, documentalmente hablando, estamos de acuerdo que pues todas eran papas fritas.
Y aunque hubieran sido palomitas, pero como ya me las comí, dice la autoridad, pues entonces, pues documentalmente hablando, son palomitas. No me exigía tener dentro del expediente electrónico toda la documentación que identificara a la mercancía parada con un pedimento. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito yo? Y aquí es donde el vista siempre digo yo, pero bueno, el ingeniero Enrique Herón nos va a ayudar muchísimo, ¿no? A ver, aquí yo traigo una lista, ¿no? Yo necesito, ya me quedó clarísimo que materialidad es un documento. ¿Qué documentos le van a dar materialidad y trazabilidad a una clasificación arancelaria, ¿no? Ahorita vienen los ejemplos, pero yo pensaría la información técnica, la evidencia del uso o función de la mercancía, la documentación comercial de la operación y ¿qué creen? También la fundamentación y la motivación de la misma. Cuando yo pienso en información técnica de la mercancía, pues tengo que tener todas las características físicas y técnicas del producto, una ficha técnica del fabricante, una hoja de especificaciones, un catálogo de producto, lo que tengas, un manual del equipo, una composición del producto, materiales con los que se fabrica, incluso podría haber un modelo, un número de producto, un número de serie, un número de parte, algo que identificara la mercancía. Si bien es cierto, a través de catálogos de fracciones, tenemos identificadas a nuestras mercancías con número de parte y a ese número de parte le damos una fracción o una clasificación arancelaria llevándola hasta el número de identificación comercial, ¿no? Pero tendría yo que haber visto todo este respaldo para poder conocer las características o la información técnica de la mercancía. Evidencia del uso o función de la mercancía, muchas veces también la necesitamos para poder utilizar o clasificar arancelariamente una mercancía, ¿no? La descripción del uso de la mercancía, famosísima en la merciología, cuando construimos este famosísimo, en la merciología que yo les digo el famosísimo, ¿qué es? ¿De qué está hecho y para qué sirve, no? Atendiendo a estas respuestas, si bien es cierto, no quizá para todas las mercancías, pero la tarifa me va dando a través de títulos de sección, capítulo, textos de partida, su partida de primer nivel, su partida de segundo nivel, fraccionínico, cuál es la información necesaria y suficiente para determinar la clasificación arancelaria de la mercancía, ¿no? Imágenes, sí, reproducciones gráficas de la mercancía, incluso a veces hasta nos entregan videos, manuales de operación, diagramas, análisis de laboratorio. Esto ahí te estoy demostrando la evidencia del uso de función de la mercancía que me van a llevar a la determinación correcta de una clasificación arancelaria. Y si bien es cierto, a veces a algunos no le queremos hacer mucho caso y pensamos que una descripción a través de códigos en una factura es suficiente, la realidad es que muchas veces hay que ver cómo están descritas las mercancías para poder o que la autoridad no pudiera cuestionarlas, ¿no? Una mezcla de frutas no es exactamente, arancelariamente hablando, no es igual a un puré de frutas, ¿no? Entonces muchas veces nos pasa que nos da toda la información técnica y aquí el ingeniero me va a ayudar, que es verdad que esto nos pasa. Tenemos toda la información técnica de mezcla de frutas, mezcla de frutas, mezcla de frutas. Y la factura ingeniero dice puré de frutas. Y nos meten en un problema porque arancelariamente hablando, no es lo mismo, aunque pensemos que se trata de pura fruta machucada, ¿no, ingeniero? ¿Qué piensa usted a veces la importancia que tiene la descripción en la factura, en la lista de empaque, en la orden de compra, es decir, una descripción detallada de la mercancía? Muchas veces nos presentan una información que es ficticia o es artificial. Es muy importante. Y hay otra cosa, que muchas veces nos mandan la hoja de datos de seguridad. Eso no me sirve para clasificar. Es un punto muy importante también que hay que decírselos, que la hoja de seguridad no sirve para clasificar, porque eso nos dice qué pasa o qué tenemos que hacer para cuando pasa una contingencia, ¿no? Que se nos
derrama o cualquier cosa o se cae o cualquier cosa, eso es lo que nos sirve la hoja de seguridad. Pero para clasificar, lo que estás diciendo es importantísimo. Ahora, la factura muchas veces te da un número de parte, te dice un número de caso, te pone una descripción comercial, Una clave, o F452832, madre sí, santísima. pero no te da nada de información. Y estamos de acuerdo, ingeniero, que todo este soporte o todos estos documentos que le van a dar materialidad a mi clasificación deben de tener un tipo de consistencia para poderlos amarrar y en un momento determinado demostrar la fracción arancelaria. Es definitivo, ¿no? Y esto también hay que hacer un expediente y tenerlo presente al momento que se presente. Es correcto. Y esto que dice el ingeniero es sumamente importante. Anteriormente, y como lo vamos a ver más adelante, pues no existía la obligación. Y algunas las perdía la autoridad, ¿no? Cuando le argumentaban que era excesivo el que solicitara respaldo fotográfico, porque no existía. ¿Saben qué hicieron ahorita con el 59 fracción quinta segundo párrafo que le da vida a la 3142 y a la fracción séptima de la 3142 le dieron legalidad? ¿Sí? Ya lo pusieron y lo incluyeron dentro de mi expediente electrónico. Ya es una obligación a partir del 1 de enero del 2026, como vamos a platicar más adelante. Pero algo también que le va a dar esta materialidad y la trazabilidad va a ser también la fundamentación y la motivación. Sí, fundamentación y motivación que vamos a tener que determinar a través de las reglas generales del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. ¿Sí? Estas reglas que se encuentran en la fracción primera del artículo segundo de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, o también las reglas complementarias. A través de estas reglas generales y de estas reglas complementarias, vamos a identificar el uso que le vamos a dar a los títulos de secciones, títulos de capítulo, notas de sección, notas de capítulo, notas de subpartida, textos de partida, textos de subpartida, de primero o de segundo nivel, texto de fracción, y me voy hasta la décima de las complementarias, hasta el número de identificación comercial, ¿no? Entonces, tengo más elementos legales para poder determinar la clasificación arancelaria, ¿no? Notas explicativas, notas nacionales y criterios de clasificación arancelaria, ¿no? Y entonces, cuando yo logro tener toda esta documentación, puedo lograr la materialidad y la trazabilidad de la clasificación arancelaria, que hoy la autoridad les dice a través del artículo 59, fracción quinta de la ley aduanera, donde hace un expediente mucho más robusto. Nosotros veíamos al artículo 59, fracción quinta de la ley aduanera, solamente con un primer párrafo, ¿no? Acuérdense que dentro del artículo 59 identificamos a las obligaciones de importadores y exportadores. ¿Cuál era la obligación? Formar un expediente. Mismo expediente que contenía los documentos en términos del 36A de la ley aduanera y que eran adjuntos o los documentos anexos al pedimento. Este 19 de noviembre del 2025, la autoridad en la reforma a la ley aduanera agrega o adiciona un segundo párrafo al artículo 59, fracción quinta, y nos dice, adicionalmente, vas a tener en este expediente, yo les digo, de un expediente flaco, le vamos a tener que incluir mayor información y documentación para acreditar los recursos empleados para efectuar las operaciones de comercio exterior. Entre dicha documentación te dice, se incluirá, y nos indica el 59, fracción quinta, segundo párrafo, de manera enunciativa, más no limitativa. Y empezamos a ver elementos que yo digo, algunos viejos conocidos, ¿no? Como la cuenta aduanera de garantía, como el comprobante fiscal por internet, como las facturas o documentos equivalentes, novedoso, ¿no? Pero ya venía sonando en la manifestación de valor. Los pagos que hagas por la mercancía, ¿sí? Los pagos que hagas por gastos de seguros y fletes, los contratos, órdenes de compra, todo lo que tengas, lo que se consideren como incrementables. Y en el inciso H nos decían, acuérdense que estoy hablando del 19 de noviembre, cualquier otro documento o registro que señale mediante reglas que demuestre la efectiva realización de la operación de comercio exterior.
Y es hasta el 27 de diciembre, con la creación de la regla 3142, cuando conocemos, ¿sí? Acuérdense que la regla 3142 le da entrada o le da vida, inciso H, o sea, el inciso H del artículo 59, fracción quinta, segundo párrafo, le da vida a esta regla 3142. Y se acuerdan que decía cualquier otro documento registro y empieza, y algunos son repetitivos, ¿no? Comprobante de adquisición, no hablábamos de facturas, FDI y comprobante de pago. Aquí cabe hacer notar que la obligación del 59 es tanto para importadores como para exportadores. ¿Sí? Ahí sí, parejo para todos. Sabemos, y sobre todo el 59 fracción quinta, segundo párrafo, cuando enumera o enuncia los documentos, pues hay muchos que me suenan y que tienen mucho que ver con la manifestación de valor electrónica. Sí, este artículo 81 del reglamento. Hay que entenderlo y hay que verlo de esta manera. Yo vería dos carpetas en mi servidor. Una que sea expediente electrónico y otra que sea manifestación de valor. Y que en un momento determinado la documentación debe coincidir. Entonces, ahorita lo que estamos analizando es el expediente electrónico. Si hay muchos de estos documentos que me suenan, es porque también los veo en el 81 del reglamento de la ley aduanera, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué tiene la 3142? Fracción primera, comprobante de adquisición y pago, comprobante de pago del inmueble, escritura o comprobante de arrendamiento. No me voy a meter en cuáles son los documentos idóneos para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque hoy nos vamos a concentrar única y exclusivamente en la fracción 7, ¿no? Pero no hay que dejar de nombrarlos y hay que nos hagan o que nos empiecen a hacer algún tipo de ruido, ¿no? Aquí la cuestión es, cuando yo pienso en materialidad, siempre debo de pensar en un documento. ¿Cuál es el documento idóneo para comprobar la adquisición de la mercancía? ¿No? Y ahí tenemos que ir pensando, cada quien dentro de su organización y cada quien dentro de, pues, las cuestiones específicas de la operación de comercio exterior podrían ser documentos. Por ejemplo, si nunca las compro, pues nunca voy a tener el documento para amparar el pago. ¿Por qué? Porque no está dentro de mi operación real de comercio exterior efectuar un pago por la mercancía, ¿no? Pero bueno, fracción, permítanme tantito, por favor. Fracción cuarta, comprobante de manejo, maniobra, y aquí empiezo a ver otra vez cuestiones repetitivas, ¿no? Y cuestiones más que repetitivas, es que también las tenemos en otro expediente. En el expediente del agente aduanal, ahí en términos de la 1414, ¿no? Podríamos hablar o podríamos decir que hoy tenemos cuatro grandes expedientes y pensamos en el de la 4322. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos expedientes que la autoridad podría, ¿no? En algún momento determinado, hacer este match de la información y decir, aquí no hay una consistencia en los datos y a través de revisiones electrónicas, bueno, poder cometer alguna infracción que en algún momento la autoridad podría sancionarme, ¿no? Entonces, esta consistencia en los datos es bien, bien importante. Fracción sexta, comprobante de regalías y derecho de licencia, ¿sí? Respecto a la propiedad intelectual, y ahora sí aparece la fracción séptima. Y te dice, tienes que tener dentro de tu expediente electrónico folletos, fotografías, catálogos y todo lo que todo lo que se te pueda ocurrir para identificar plenamente a la mercancía, ¿no? Incluso marcas, modelos, números de identificación individual, etcétera, ¿no? Bueno, y puedo seguir, pero me voy a concentrar aquí. Aquí hay una interesante, ¿no? La fracción 10 que habla de, por lo menos, diría yo, 3 manifestaciones bajo protesta de decir verdad, y en alguno tienes que indicar el uso, aplicación o destino de la mercancía. Sí, entonces quizá el uso de la mercancía pudiera venir relacionado con la fracción 7. Bueno, incluso yo creo que esa manifestación tiene y cobra una gran relevancia el día de hoy, esa manifestación que va a tener que hacer el importador sobre el uso, aplicación o destinos de la mercancía. Creo que podría abrir el abanico
para poder pensar en qué documentación tengo que anexar a mis expedientes electrónicos para darle materialidad y trazabilidad. Pero la que nos ocupa hoy de todas estas 10 fracciones es justamente darle materialidad a la clasificación arancelaria. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar en revisiones futuras que pudiera llegar a ser la autoridad? Me va a pedir, anteriormente yo pensaba, ¿no? Que el pedimento con una fracción determinada y una descripción era suficiente para darle materialidad a la fracción asentada en el pedimento. Con esta fracción séptima, esto nos refleja que la fracción con una descripción en el pedimento y la coincidencia de la que hablábamos, que de una descripción en la factura, ya no será suficiente. Es decir, en cada uno de los pedimentos vamos a tener que tener la información para respaldar la fracción arancelaria. ¿Qué fue lo que utilizaste? ¿Cuáles son las fotografías, los folletos, los videos, los catálogos, los diagramas? Hoy la autoridad ya los requiere a través de distinto tipo de revisiones, ¿no? Simplemente algún requerimiento, alguna carta de invitación, alguna revisión de gabinete y bueno, yéndome más allá en una visita domiciliaria. Pero hoy ya están como obligación dentro de nuestro expediente electrónico. Y aquí viene una gran preocupación también para los agentes aduanales. Lo primero que tengo que saber es, como importador o como exportador, necesito sí o sí contar con todo este soporte documental que utilicé para determinar la fracción arancelaria. Y posteriormente al despacho, si la autoridad me requiriera el expediente de determinado pedimento, tendría que incluir el soporte documental de la clasificación arancelaria determinada. ¿Para qué? Para que la autoridad, a través de estos documentos, determine si la fracción arancelaria fue o no la correcta. Por lo tanto, si pagué lo que tenía que pagar y cumplí con lo que tenía que cumplir. ¿De qué nos damos cuenta? Que hoy por hoy el pedimento per se ya no es suficiente para demostrar la materialidad y la trazabilidad de la de la operación de comercio exterior, ¿no? Porque no nada más tengo que tener el pedimento y sus anexos, sino todo este otro soporte documental. Incluso, ¿no? Pensarían ustedes el inmueble. ¿Por qué? Porque en el sentido de que necesito ver como autoridad que la operación es real, ¿no? Imagínense, suponiendo sin conceder, que yo voy a importar 800,000 metros de tela para hacer 800,000 pantalones en un inmueble de 20 metros cuadrados de superficie, una máquina de coser y una costurera. ¿Sí? ¿A qué me suena? ¿A operación real o a operación simulada? ¿No? Y además esa tela, entonces aquí me doy cuenta cómo la autoridad está haciendo que tengamos todo este soporte o respaldo documental de toda la operación. Y anteriormente, solo a través de requerimiento solicitaban todas estas fotografías. Hoy por hoy, pues ya tendría que estar sí o sí dentro de mi expediente electrónico. Y esta es una obligación para los importadores, esta materialidad y trazabilidad. ¿Qué tendrían que hacer? Estamos de acuerdo que en cada pedimento tendrían que poner la foto, la ficha técnica y cualquier otra documentación. Esto hoy por hoy lo tienes que hacer, pero yo les digo, lo puedes hacer de manera manual o de manera electrónica, como quieras. Sí, hay que utilizar quizá tecnología y ahorita les voy a presentar al final, si ustedes me lo permiten, una herramienta que pueden hacer, porque imagínense una mercancía en la que se trata de esta mercancía, yo tomo una foto, le tomo foto a la ficha técnica, le tomo foto al número de serie y tengo todo este respaldo documental. Y ese mismo respaldo documental genero un código QR y que se lo entrego al agente aduanal. ¿Sí? Y el agente aduanal lo usa para determinar la clasificación exacta de la mercancía. ¿Qué va a tener el agente aduanal? Toda la información en un solo documento, ¿no? Eso es lo que yo digo, lo ideal.
o se lo puedes enviar por correo, porque lo que pasa, permíteme tantito, lo que pasa actualmente definitivamente es que no tenemos, ¿cuántas veces a los agentes aduanales o a los mismos importadores se nos puede perder la información, ¿no? Y cuando nos requieren, ahí nos aventamos clavadazos en los correos electrónicos para poder obtener la información que utilizamos para determinar la clasificación arancelaria de las mercancías. ¿Qué pasó con este artículo 54 de la ley? Modifican un poco ese primer párrafo, pero le vuelan todo el segundo párrafo, ¿no? Entonces, el agente aduanal, en términos del artículo 54 de la ley aduanera, es el responsable de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrada para que para la determinación y el pago de las contribuciones, regulaciones y restricciones no arancelarias, que se asegure fehacientemente el cumplimiento, es decir, que la mercancía cumpla con lo que tiene que cumplir y que pague con lo que tenga que pagar. Anteriormente, antes del 1 de enero del 2026, pues nos encontrábamos 4 excluyentes de responsabilidad, ¿no? Mercancías cuya naturaleza no pueda determinarse a simple vista, ¿no? Ay, me robaron el agua, ¿no? Pero yo les digo normalmente, ¿qué tengo acá? Tengo agua, tengo tequila, tengo vodka, ¿qué es lo que tengo? ¿Sí? Esto lo podría yo entender con una mercancía de difícil identificación. Acuérdense, ¿cuáles son esas? Las presentadas en líquidos, polvos, trociscos, pastillas, etcétera, etcétera, ¿no? Esas de difícil identificación. Pero desde mi punto de vista, el riesgo podría ser mucho más grande, ¿no? Bueno, y esto es en cuanto al pago de diferencias de contribuciones, cuotas compensatorias, multas y recargos, incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Aquí el problema, y esto está pasando ya en la vida real, ¿qué está pasando? Algunos agentes aduanales dicen, ahora que le estoy pidiendo mucho más información a mis importadores, me estoy dando cuenta que algunos, no, ninguno de los que estamos aquí presentes, me engañaba y me decía que esto es una tableta y no un teléfono inteligente, ¿no? Pero al momento en que le estoy pidiendo ya todas las características, me estoy dando cuenta, ojo, y en teoría eso no sería una mercancía de difícil identificación. Otra cuestión, y alguien me platicó, no sé si alguno de ustedes escuchó, que se hace una importación de N, vamos a pensar, de 1000 impresoras con un cartucho y que resulta que no todos los cartuchos traían tóner, ¿no? Sino algunos cartuchos traían algún otro tipo de sustancia. Imagínense, de verdad, Y, y no defiendo a nadie, pero imagínense, pobrecito agente aduanal, que se tiene que asegurar que los cartuchos de las 1000 mercancías sean cartuchos, ¿no? Y yo pongo un ejemplo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que no solamente se trata de mercancías de difícil identificación, se trata de todas las mercancías. Imagínense, ingeniero, imagínate, Héctor, que yo te digo que me promuevas el despacho de mercancías con relleno de tela y son 50,000 sillas. ¿Cómo se va a asegurar el agente aduanal que alguna de las 5,000 sillas no tenga algún otro tipo de sustancia? Y por eso lo van a hacer responsable. O sea, es bien grave el haberle arrancado de esta manera al agente aduanal estas causales excluyentes de responsabilidad del valor en aduana, del origen de las mercancías. Anteriormente, pues si tú tienes un certificado de origen es suficiente. ¿Qué va a tener que hacer el agente aduanal? Va a tener que ir al país de origen para ver si es el criterio de origen, si es totalmente originario o si cumple con alguna, sí, o sea, como que la autoridad no alcanzó a visualizar el riesgo que llevaba arrancar de tajo estas causales de excluyentes de responsabilidad. Ahora, esto está en la ley, no sabemos qué pueda pasar mañana ni cómo se va a estar comportando la autoridad, pero también sabemos que nadie está obligado a lo imposible, es decir, ¿cómo un agente aduanal podría asegurarse que Jessica le encargó la importación de 5,000 asientos giratorios rellenos, ¿no? Y cubiertos de piel, y que los 1000 son y que todos están rellenos de tela? Tendría
¿Qué tendría que hacer para asegurarse fehacientemente, además del cumplimiento de las regulaciones? Pues destruirlas, ¿no, ingeniero? Para ver que ninguna esté contaminada. O sea, sería realmente imposible. Yo les digo, así es de simple. El agente aduanal ya está atropellado. ¿Estamos de acuerdo? Con esto ya lo atropellaron. ¿Qué tiene que hacer el agente aduanal? Hacerse de los elementos necesarios que se los tiene que entregar el importador sí o sí para poder decir, pues esto es lo que me encargó Jessica, no puedo obligarme a lo imposible. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué va a pasar con todas las agencias aduanales? Pues vamos a bajar la cortina. No sé si me explico. O sea, si me voy hasta la cocina, pues yo ya no me voy a arriesgar. Tendría yo que hacer, ¿cómo podría operar o cómo podríamos realizar un despacho de mercancías ágil si tengo que revisar o hacer el previo del 100% de las mercancías, del 100% de los despachos? Sería materialmente imposible. ¿Cuál ha sido mi recomendación a los agentes aduanales? Tienes que tener toda la información necesaria en el que el importador te dijo qué es lo que tú ibas a clasificar. ¿Y cómo la vas a tener? Tienes que darle materialidad. Y aquí es algo que ellos ya tienen que cumplir desde el 1 de enero del 2026. Que te entreguen su fracción 7 de la regla 3142 y asegúrate de tener toda esta documentación que a ti te va a servir. ¿Para qué? Para que puedas determinar y pagar los impuestos al comercio exterior. Lo tienes que hacer, ¿estarán de acuerdo conmigo? Lo tienes que hacer sí o sí. Ya no es que nada más te presente una ficha técnica de teléfono, ¿no? Que yo llegue, los abra y diga, pues sí son teléfonos, y si no vi el último, no sé si me explico. Entonces, ¿se acuerdan de esas cartas encomiendas que dejaron de ser famosas porque el encargo conferido se volvió electrónico? Yo creo que tenemos que regresar esa manifestación, esa primera carta, ¿no? Que te habla la fracción 10 de la 3142, creo que recobra vida. ¿Por qué? Porque también vas a tener toda esta información del uso y que están de acuerdo conmigo que tendrá que tener una consistencia con esta fracción 7 de la 3142, que sí o sí se la va a tener que entregar desde mi punto de vista el importador al agente aduanal. ¿Para qué? Para que pueda cumplir con el artículo 54 de la ley aduanera. No hay más, porque si tú, agente aduanal, no tienes estos elementos, yo les digo, pues ya nos van a atropellar. Entonces, hoy por hoy, te tiene que entregar el importador a ti, agente aduanal, su fracción 7 de la 3142. Y si algún día llegan esos toners contaminados, esos sillones, esta tableta, ¿no? Que realmente por las características físicas, etcétera, etcétera, es un teléfono inteligente, ¿sí? Si algún día llegara la autoridad a cuestionártelo, tendrías todo ese respaldo de la información. Fichas técnicas, fotos, videos, todo lo que necesites respecto de la correcta identificación, porque como lo vimos, ¿no? En nuestra primera lámina, ¿esto para qué nos sirve? Para pagar lo que tengo que pagar, cumplir lo que tengo que cumplir y asegurarme entonces de todo lo que se refiere el artículo 54. Hoy por hoy, para poder hacer frente a todo lo que me está exigiendo la autoridad, creo que hay 4 pilares principales, ¿no? Primero, hay que planear la operación, ¿sí? Y hagan de cuenta que desde mi punto de vista, desde el 1 de enero del 2026, agentes aduanales e importadores se entrelazan de los dedos, bueno, y exportadores, se entrelazan de los dedos para planear la operación en conjunto, ya no el me urge, ya no, ahorita pásalos y luego vemos qué eran, ¿sí? Para prevenir cualquier riesgo, señores. Tenemos suspensiones, cancelaciones de patente de agente aduanal, pero ¿qué creen?
también tenemos muchas suspensiones de padrones de importadores. ¿Saben cuántas causales de padrones de importadores hay en la regla 133? Solo cada vez que hacen una modificación a las reglas, cada vez le aumentan más. Yo les digo que ya ni siquiera puedo leer los números romanos, ¿no? Ya hay 50 causales de suspensión de padrón de importadores. Una locura. Y cada vez quiero pensar que le van a seguir. Entonces, es muy importante que los importadores se tomen de la mano con el agente aduanal y prevean cualquier... Para mí el riesgo más grande es la suspensión del padrón. ¿Estamos de acuerdo? Porque si eres una empresa netamente importadora que necesitas importar para comercializar o importar para producir, pues si no puedes importar, pues bajamos la cortina, ¿no? Y es algo que está simbrando a las empresas. ¿Cómo veían el departamento de importación, el departamento de importaciones, como un mero trámite? De verdad, sin reflexionar, sin sentarse a analizar y darse cuenta que el corazón de la empresa es la importación. ¿Sí? Lo vemos como un trámite. Yo sigo produciendo, ¿y con qué? ¿Con qué vamos a producir si no puedes importar? ¿Cómo vas a comercializar si no puedes importar? ¿No? Y también se vuelve un tema bien importante, sobre todo hoy por hoy para importadores, la capacitación. Pero se trata de una capacitación, pero no que se quede en el aire, ¿no? Sino que se me dé los elementos necesarios para ponerme las pilas y empezar a ver qué es lo que necesito. Si yo ahorita les digo, ¿no? Tú necesitas para tu expediente electrónico y demostrar la materialidad y la trazabilidad, los comprobantes de adquisición y pago de las mercancías. Ahí ya sé qué es lo que necesito. Y entonces yo digo, no, pero yo no lo tengo. Yo área de comercio exterior no tiene comprobantes de pago. ¿Qué tengo que pensar y qué tengo que resolver en este momento? ¿Quién los tiene? Ah, pues los tiene la conta. Pues vámonos con la conta o con el conta, porque así nos dicen, no, oiga, conta, oiga, ¿no? Así bueno, las facturas, aquí están. Los pagos, todavía no la pago, pero cuando usted la pague, me echa el comprobante de pago. Todos estos documentos que están dentro de la 3142 y de la 59 fracción quinta segundo párrafo, alguien los tiene dentro de la organización. ¿Quién conoce la mercancía para ir? ¿Alguien? El área de compras. Dices, no tengo las fotos, yo solo hago la importación, pues a lo mejor es el área de compras el que tiene toda esta documentación. ¿Quién lo tiene dentro de la organización? Y por eso tenemos que capacitarnos para ver qué es lo que necesitamos. ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo cumplir si no sé qué es lo que necesito tener? Hoy la autoridad, a través de estas modificaciones, tanto a la ley aduanera como a la publicación de las reglas generales ojo, ¿ya vieron el artículo 81A del reglamento de la ley aduanera? Pues ahí te habla que todos estos expedientes, la autoridad podría pedirte importadores y exportadores, agentes aduanales o agencias aduanales, que les des acceso. Está interesantísimo ese artículo. Yo que veo algo que de manera automatizada, porque es otro pilar importante, la tecnología. De manera automatizada, nosotros tenemos que sí o sí, estarán de acuerdo conmigo, tenemos que sí o sí tener toda la información. Y para resolver el problema de la fracción 7 de la regla 3142, hoy hay tecnología. Sí, creo que alguna vez les he hablado ya de Aduanap. Aduanap es creada para apoyar o ayudar en el proceso de clasificación arancelaria. Sí, a través de preguntas te va a dar o te va a exigir la merciología, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo, ahorita si no les muestro, ¿no? Aquí ustedes podrían escanear este código QR, ¿sí? Lo pueden escanear, lo pueden escanear. Ahí les va a pedir su correo, ¿sí? Les va a pedir su correo, su nombre. El correo tiene que ser el real porque la interacción que hagan les va a llegar directamente al correo electrónico, ¿no? Así funciona esta versión gratuita.
Todos lo pueden utilizar, se registran y van a poder hacer el siguiente ejercicio, ¿no? Y esto es única y exclusivamente a manera de ejemplo. Mi queridísimo doctor Máximo Carvajal, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo. Denme un segundo, estoy abriendo la aplicación. Y yo lo que digo, algo tenemos que hacer para darle materialidad y trazabilidad a toda nuestra operación de comercio exterior, ¿no? Es fundamental. Aduanap, más, ¿no? Es que simplemente clasificar, ¿no? Tiene algunos otros atributos. Por ejemplo, bueno, tiene lo de la clasificación, que ahorita me voy a ir al fondo. También, fíjense que es bien importante, y hoy lo está pidiendo la autoridad, conocer la clave de producto SAT y que coincida esta clave de producto SAT. ¿Por qué? Porque la voy a llevar a mi complemento carta aporte. Entonces, en esos CFDIs de ingreso de traslado con el que traslado la mercancía, tengo que tener la clave de producto SAT. Entonces, también a través de Aduana puedes consultarla. Y esta es Aduana Connect para que a través de la estadística, si por ejemplo tú vas a importar cualquier mercancía, pues tú anotes, ¿no? El número de partida de la mercancía que vas a importar. Y bueno, a ver, ahí no sé, bueno, vamos a ponerle cuál les gusta. Creo que aquí vamos a hacer 10, no, 66, porque creo que es el ejercicio que vamos a hacer ahorita, permítanme. De otra cosa, ¿no? Y entonces, aquí te aparecen, los voy a pasar muy rápido, quiénes son los agentes aduanales que tienen experiencia con ese tipo de mercancías, ¿no? Aquí puedes consultar tu historial y bueno, y el soporte, y etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿qué hace aduana? Voy a poder obtener la clasificación arancelaria. Híjole, pero esperen, está en inglés, la quiero en español. Yo no sé por qué desde el otro día la tengo bueno, y si no no voy a poder escanear el código QR. Permítanme tantito. Es que quiero enseñarles un atributo sensacional que tiene y ese lo voy a hacer. Permítanme tantito. Algo hice mal, pero ahorita lo voy a arreglar. Que me gusta. Permítanme, estoy buscando mi link en español porque, bueno, también es porque yo ahí lo tengo programado, pero no debe de estar así. Ay, no quiero que se me desesperen, perdónenme tantito. Permítanme. Ahí estoy. Ahora sí, creo que ya lo tengo como lo quiero. Y esto es puro uso de tecnología para solventar o para darle materialidad a la clasificación arancelaria, ¿no? Aquí tengo la fracción de Estados Unidos, que esa es a 10 dígitos, el HS code, la fracción mexicana, que esta es a 10 dígitos, ¿no? Porque llega hasta el número de Nico, y finalmente la fracción internacional, que sabemos que esta nada más la tenemos común, a lo que queremos decir es una fracción común, es decir, una subpartida, un código arancelario a nivel de 6 dígitos, ¿no? Puedo alimentarla con descripción o puedo alimentarla con imágenes, ¿no? Y yo voy a ir para acá. Ay, de que lo moví todo. Voy a agregar estas dos. Puedo agregar 10, 20, las imágenes que sean. La herramienta empieza a interactuar con la primera imagen que tú le das y revisa y entonces confirma lo que ven las otras. Porque esto es bien importante porque, por ejemplo, si nosotros importamos un químico, ¿qué voy a ver? Pues voy a ver un bote, ¿no? Estoy pensando, veo un bote, pero eso no me dice absolutamente nada. Pero fíjense que esto sí sirve para darle la trazabilidad. ¿Por qué? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se presentó a despacho? ¿Cómo se transportó? Y si la autoridad estuviera en tus instalaciones, puede ver perfectamente cómo estaba embalada la mercancía, dándole trazabilidad de principio a fin, además de características técnicas, fotografías y todo esto, vean, bueno, aquí dice, este pantalón de mezclilla no es un pantalón normal. Ah, es lo que les quiero enseñar. Empieza a aplicar la merciología.
¿no? Y me va a preguntar si es para hombre, niños, etcétera, ¿no? Tiene un botón, bueno, aquí es muy simple, pero vamos a ver qué hace la inteligencia. Esto es pura tecnología, pura inteligencia artificial. A veces clasifican, pues, gente que tiene muchísima experiencia como el ingeniero Herón y a veces a lo mejor, pues, alguien que no tiene tanta experiencia y no entiende cuestiones técnicas, ¿no? Aleado, sin alear, pues, ¿eso qué es? Entonces, tiene un botón para simplificar la pregunta, utilizar un lenguaje más común y coloquial. ¿No? Aquí, bueno, aquí está muy, muy simple, no sé qué vaya a hacer, pero vamos a investigar, porque me dice, este pantalón está diseñado, sí, es para hombres, y aquí te dice, ¿para quién está diseñado este pantalón, no? Para hombres, para niños, para mujeres, o otro, por favor. Siempre podemos escribir, es decir, yo le puedo poner aquí, no, y lo voy a poner en mayúsculas para que vean, no tiene cierre mi pantalón. Ni sé, bueno, ahí le estoy poniendo lo que sea, ¿no? Lo que quiero demostrar es cómo puedo tener esta materialidad y esta trazabilidad con un solo código QR. Yo me imagino el día de mañana un código QR que genere el importador, que se lo entregue a la gente aduanal, quizá como sugerido, y quizá que hasta ese código QR pudiera estar en el pedimento. Ahí les va. ¿Por qué? Porque si sale la foto como que le pusieras el respaldo fotográfico de todo el previo digital, ¿sí? Y que tú lo tuvieras y tú pudieras tener en ese soporte digital, electrónico y automatizado toda la información. Porque aquí te va a sugerir una clasificación arancelaria, te va a decir cuáles son, ¿no? Cuáles son, por qué lo clasificó acá, etcétera, etcétera. Te va a dar el capítulo, la partida, la subpartida en este caso de segundo nivel, la fracción, el número de identificación comercial, una breve fundamentación de reglas generales. Entonces aquí fundamenta en la regla general 1, en la regla general 6. En caso de que identifique una nota explicativa para esa subpartida, perdón, una nota nacional, ¿sí? La vas a encontrar acá. Vamos a encontrar una unidad de medida de la tarifa, vamos a encontrar un impuesto de importación, el impuesto de exportación, el IEPS y algunas otras cosas. Y hoy por hoy Aduanap está conectada a dos bases de datos, esas que nos entregan regulaciones y restricciones no arancelarias. Por lo que yo podría darle aquí, ahorita si no le doy clic, le puedo dar aquí clic y consulto regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿no? ¿Cuál es el arancel a pagar? Etcétera, etcétera, ¿no? Además de que tengo una sugerencia de clasificación, tiene gran porcentaje de asertividad, pero además, fíjense que aquí, esto es lo más interesante, y este atributo decide Aduanap incluirlo justo para esta materialidad y esta trazabilidad. Yo le voy a dar acá ver documento o descargar, y quiero que cualquiera de ustedes puede escanear este código QR, ¿sí? Y les va a aparecer este documento. Que si yo hubiera puesto 20 imágenes, aquí aparecerían, y yo, independientemente de todos los atributos del producto y de la clasificación, entonces, aquí, ¿qué podría ver importador, agente aduanal y autoridad? Tiene una consistencia, una trazabilidad. Desde que casi le embarqué, cómo llegó, cómo se despachó, cómo se transportó. Estamos de acuerdo que la autoridad quiere que sea la misma mercancía la que cruza en la aduana. Entonces, cualquiera de ustedes puede hacer uso de la herramienta. Creo que les va a dejar en la versión Pro una nada más, ¿no? Y ya después pueden ustedes clasificar hasta nivel de 6 dígitos, las que necesiten. Pero en la versión Pro, esta que me entrega este atributo del código QR, si no, después le voy a compartir unas al vista a Héctor, algunas para que prueben y vean cómo, si por ejemplo le pones una ficha técnica, empieza a leer la información, ¿eh? O sea, lo que no hace la automatización sí lo hace la inteligencia artificial. Si tú tienes una ficha técnica, la conviertes en imagen y la inteligencia artificial la lee. Y con esa inteligencia artificial empieza a hacer o empieza
a aplicar la merceología. Sí, a través de un método, pues ahí de 7 pasos que yo les digo el método asertivo y confiable, y hasta le puse nombre, le puse apellido, ¿no? Alguien me dice, yo recuerdo muy bien a tu tío José Alfredo Iselín Cardona, pues es el método Iselín, ¿no? Porque fíjense que cuando yo empiezo en esto de la clasificación, mi primera carrera era de contador público. ¿Y cómo son los contadores públicos? Bien cuadrados. Y mi primer reto fue enseñarle a jovencitos a clasificar. Y decía, ¿y ahora cómo meto a la clasificación en un cuadrito, ¿no? Como buena contadora recién egresada. Y la logramos meter en un embudo a través de un método, ¿no? En el que, en el que el mismo método te va dando cómo aplicar y cómo hacer la merciología. Y bueno, pues es el método, ¿no? También con el que está trabajando Aduanap, y por eso es que te va a ir haciendo las preguntas a nivel de partidas o partidas, ¿no? Y va creando esta clasificación arancelaria. Pero como les digo, ¿no? Yo creo que mucho más allá, ¿no? De que tengamos porque también hay multiclasificadores, es otro de los atributos en el que tú puedes subir una hoja de Excel con 3,000 clasificaciones y te va a dar clasificaciones sugeridas en segundos. Obviamente aquí no hay interacción, podrías interactuar después con cada una, pero tienes clasificaciones en segundos y con un grado de asertividad muy, muy alto, ¿no? Por ejemplo, como decía el ingeniero, no, pues si la descripción con la que tú estás alimentando es una JHP, ojo, si es un código que quizá encuentro en internet, a lo mejor sí podría llegar a determinar alguna partida sin tener tanta especificidad, pero la realidad es que puedes acelerar sí o sí el proceso de clasificación arancelaria. Alguien ha dicho, Jessica, ¿y no crees que esto es una competencia para los especialistas como el ingeniero Enrique Herón? Yo les digo, de ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros tenemos un programa de clasificación en la empresa en la que trabajo y me dicen, ¿te haces solita competencia? No, es como yo les digo, ¿se imaginan a una agencia aduanal haciendo pedimentos sin sistema de pedimentación? ¿Se imaginan sumando 30 cantidades en calculadora o mejor en Excel? Y yo lo que digo, hay que dedicarle mucho tiempo al revisar y muy poco tiempo al hacer. ¿Y ahora qué va a pasar? Se van a requerir, estarás de acuerdo, ingeniero Enrique, se van a requerir realmente estudiosos de la clasificación. ¿Por qué? Porque el determinar el código de volada, ¿no? Pues la inteligencia artificial lo puede hacer. Pero ya el poder realizar una debida fundamentación, un análisis, decir, si se equivocó, no se equivocó, porque bueno, nos pasa en la vida real, ¿no? Puede haber 3, 4 clasificadores y cada quien tener la suya, ¿no? Y defender la capa y espada, pues ¿quién tiene la buena? Pues el mejor fundamentador, yo digo nada más, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial, venimos a acelerar sí el proceso de clasificación, pero fíjense que yo lo que creo, el mayor plus que hoy le veo a Aduanap como especialista en la materia de comercio exterior y atendiendo a todos estos cambios, es justamente esta materialidad de la clasificación arancelaria. Héctor, ingeniero, Guadalupe, doctor, mi queridísimo doctor Máximo Carvajal, algo que digan, esto, ¿qué onda, Jessica? ¿Qué ha pasado? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ustedes son especialistas en cumplimiento aduanero y hoy por hoy creo que nos la pone difícil la autoridad y tenemos que hacer uso de tecnología. Porque lo podemos hacer manual, estamos de acuerdo que todo lo podemos hacer manual, pero va a implicar muchísimo mayor tiempo invertido. ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pruébenla, es gratis, úsenla y de verdad busquen, así como van a buscar a la contadora para que les dé el pago de la mercancía, busquen cómo darle materialidad a su clasificación arancelaria. Fundamental. Pues muchísimas gracias. A sus órdenes, mi nombre es Jessica Iselín, ahí tienen
mis datos, espero que haya sido pues, de gran contribución. Es sumamente importante cumplir. Tenemos que cumplir sí o sí, si no queremos estar sancionados, si queremos seguir haciendo nuestro comercio exterior como lo veníamos haciendo con anterioridad. Es decir, que no se vea tan golpeado, ¿no? Y proteger tu padrón y proteger la patente. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la mano, ¿no? Para poder cumplir con todos estos nuevos requerimientos que me solicita la autoridad. Muchísimas gracias. Los invito a seguirme en mis redes sociales. Los espero en LinkedIn para estar ahí platicando y comentando de distintas cosas, de distintas cuestiones. Y también únanse al equipo Aduanap, ¿no? Para tener esta materialidad y trazabilidad de la clasificación arancelaria. Pues, qué interesante, muchísimas gracias. Y pues hemos estado recibiendo muchas felicitaciones. Y por cierto, recordatorio y anuncio, mañana iniciamos el curso de clasificación arancelaria con el doctor Burgoa, también ahí les dejé información. Pero bueno, tenemos, bueno, aparte de felicitaciones y felicitaciones por el nombramiento también de parte de su tío, Alfredo Iselín Cardona. Ay, qué honor tener por aquí estas personalidades también. Muchísimas gracias. Bueno, Lucy también, una alumna que tenemos también aquí que está mandando mensajes. Yo creo que voy a permitirme abrirle el micrófono a nuestros panelistas para, para cualquier anotación que quieran hacer, ¿verdad? Claro que sí. ¿Quién quiere empezar? El maestro Héctor, ok, Gracias. adelante. Me adelanto a Enrique y al doctor Máximo Carvajal, quienes van a aportar muchísimo más a la discusión. Primeramente, felicitar a Jessica, es una persona a la que me encanta seguir, siempre brindándonos con mucha gentileza sus conocimientos. Y ahorita que vi el Aduanet, quise meter y primera dificultad, no me dejó, pero bueno, ¿Qué? seguramente va a haber alguna razón porque me dijo que me iba a mandar un aviso y no hubo tal. A Otra, ver, lo que te vamos. quiero preguntar, Jessica, es lo siguiente. Mira, la clasificación arancelaria yo digo que es un arte. Los vistas aduanales frecuentemente me corrigen por hacer esta expresión. Dice que la clasificación no es un arte de ciencia. Y bueno, yo a lo que me refiero es que de verdad se requiere una gran sensibilidad para poder ubicar en su posición arancelaria correcta las mercancías, de tal manera que sí es muy complejo y es altamente eh, difícil de admitir que una simple aplicación pueda clasificarte correctamente las mercancías. Por lo tanto, es de mucho interés y mucha valía tu aportación para el ejercicio que hiciste, para que vean que por lo menos a nivel de orientación sí vale la pena. Pasaste muy rápido la parte en donde la aplicación dice aviso legal. No sé qué Eso contiene el es, aviso legal. no, eso, y lo puedes tú tener con el código QR. Sí, el aviso legal al final del día, hoy en la versión comercial es que, bueno, Aduanap no se responsabiliza, ¿no? De la clasificación, pero, a ver, algo bien importante, Héctor, es que ni siquiera, ¿no? ¿Cómo te explico? Y es, desde mi punto de vista, algo equivocado el pensar que la inteligencia artificial va a sustituir o va a suplir a los clasificadores. Eso de ninguna manera. Sí, y también no es la intención, ni nunca ha sido la intención. Es como, es como, y ahí les va, y algo que hacemos todos los días. ¿Alguna gente banal trabaja sin sistema de pedimentación? No, Jessica. Todo está perfectamente bien automatizado. Sí, Jessica. ¿Y por qué no han quitado su departamento de glosa? No, oye, pues cálmate. ¿Sí me explico? Es exactamente lo mismo. Esto no está diciendo que ahora quita todos tus clasificadores, que jamás, pero sí, ¿qué hay en un departamento de glosa? Sí, quizá tenemos gente mucho más especializada que la gente que llena el pedimento, ¿no? O sea, por poner un ejemplo,
hacer esta analogía con algo muy real y a lo que estamos acostumbrados. Es equivocado pensar, a ver, están diciendo, ¿no? Que la inteligencia artificial también va a ser la que va a litigar, ¿no? Yo quiero, ¿no? Que le dejes la propiedad de tu casa sin revisarle a ver qué hace la inteligencia artificial, ¿no? La custodia de tus hijos. O sea, creo que a veces nos equivocamos en el concepto. Por eso yo les dije, Héctor, cuando usamos tecnología, es solamente dedicarle muy poco tiempo al hacer y mucho al revisar. Y hago la analogía con 10 cantidades de 6 números para sumar. ¿Qué prefieres? ¿Estarte equivocando en una calculadora o poner las 10 cantidades en Excel, revisar las cantidades y no preocuparte por la suma, porque la suma se hace sola? No sé si me explico. Y yo creo que tanto la automatización como la inteligencia artificial, todos han utilizado ChatGPT extraordinarias. Y alguien me puede decir, se equivoca. Claro, dicen que la inteligencia artificial alucina, que ese es el término técnico correcto. Claro, pero ¿cuál es mi chamba ahora? Revisar lo que hizo. Van a tener una gran bronca los que no aprendan el tema que quieras. Porque yo les digo una cosa, nosotros ya estamos viejos, ¿no? Nosotros ya estudiamos mucho en libros y ya nos quemamos mucho las pestañas. A mí me preocupa los chavitos que nunca, ¿cómo le van a revisar la inteligencia artificial? Si ahorita se equivoca, no es que se equivoque, ¿no? Sino que no sea exacta o que no coincida con la clasificación arancelaria que pensó el vista Enrique Herón, yo sé que es ingeniero, pero el ingeniero Enrique Herón, el ingeniero así te va a decir cómo, por qué, bla, bla, bla. Por ejemplo, antes se usaban los metabuscadores, en los que tú le ponías vaso y te aventaba el vaso de plástico, de vino, manches. Si no sabías de clasificación, si el ingeniero Enrique Herón veía uno, lo agarraba al aire, el mío es de vidrio, ¿no? Y va, ¿no? O sea, y entonces, eso, para mí, eso es la maravilla, que todavía nosotros, pues a través de picar piedra, pues hemos estudiado o hemos aprendido algo y tenemos estos elementos necesarios para revisar lo que nos dice la inteligencia artificial. ¿Sí? De ninguna manera yo creo, quizá al determinacódigos, a ese que nomás le atinaba, ¿no? Y no estaba debidamente preparado, pues a lo mejor a ese sí la inteligencia artificial es como en cualquier otro, a lo mejor nos damos cuenta, ¿no? Quizá un capturista hoy ya no tiene la chamba que tenía antes porque ahora a través de layouts jalan información y ya no hay nada que capturar. Entonces, yo creo que así es como tenemos que ver la inteligencia artificial, Héctor. Y incluso, aunque la gente aduanal es el responsable, pues están de acuerdo que la clasificación que plasma o que manifiesta en el pedimento no es kriptonita. Es decir, porque la puso está bien. Entonces, yo creo, Héctor, que hay que verlo diferente y al final del día, aquí fíjate que en lugar de ese aviso legal que tú leías, yo me imagino una leyenda del importador hacia el agente aduanal, estableciendo, declaro bajo protesta de decir verdad, que la información proporcionada al agente aduanal y que le da los elementos para determinar la clasificación arancelaria es esta. ¿Sí? Y si el agente aduanal le diera un vaso de vidrio, que era de vidrio, bueno, taza de vidrio, con todas las características de vidrio, y se equivoca y la clasifica de cerámica, el importador cumplió. Pero si el importador le dijo que era de cerámica y realmente le hacen, ¿no? El estudio de laboratorio, el análisis de laboratorio a la materia constitutiva y resulta que era de otro, pues estamos de acuerdo que ahí, yo digo, ahí quedarían las culpas, ¿no? Que tiene cada una de estas partes. Y que hoy por hoy lo hagas con tecnología o sin tecnología, ya no te puedes aventar como agente aduanal a hacer un despacho sin tener toda la información
de la mercancía. Coincido totalmente. Ahora es responsabilidad del agente aduanal verificar que la clasificación arancelaria es la correcta. Fíjate que nada más para concluir el comentario de lo de la clasificación, es tan difícil, es tan compleja, que la experiencia que comparto se vivió en la época de la pandemia, donde la Organización Mundial de Aduanas, junto con la Organización Mundial de la Salud, emitió dictámenes de clasificación arancelaria de productos con el objeto de facilitar su entrada y salida de las mercancías por el problema de que se requería mucha eficiencia, mucha agilidad. Pero esos catálogos de mercancía con su clasificación arancelaria, validado por la OMA, validado por la OMC, al final venía un párrafo que decía, ojo, nota, esta clasificación puede variar en el momento del despacho aduanero, porque quien va a determinar la correcta clasificación arancelaria es la autoridad aduanera. ¿Y sabes por qué, Jessica? ¿Por qué? ¿Quién tiene contacto con la mercancía? El agente aduanal, tú dijiste atinadamente, no ve toda la mercancía. Pero la autoridad aduanera, cuando reconoce la mercancía y la tiene físicamente ahí, mira, yo puedo traer una fotografía, puedo traer una hoja de materiales, puedo traer lo que tú quieras, gustes y mandes, pero lo que tengo aquí es una cosa totalmente diferente y se clasifica Claro. como oposición. Y por lo tanto, omisión de contribuciones, regulaciones y restricciones, todo lo que esto implica. Es muy importante esto porque de verdad la clasificación es muy delicada. Y Y me te voy a parece decir algo, Héctor, afortunado tu comentario en el sentido de que es una herramienta de ayuda. Ujú. No hay que dejarle la responsabilidad. Y te voy a decir otro comentario, mientras la autoridad la vea, pues ahí puede establecer todas las características. Pero hoy por hoy, y en términos de la 3142, te dice, pues aunque no la vea, dentro de tu expediente electrónico, me tienes que dar toda esta información, cosa que el 31 de diciembre del 2025 no me pedía, solo a requerimiento. No sé si me explico. Entonces, en el sentido del cumplimiento, es que necesitamos hacernos de lo necesario. Porque como les decía yo, no, pues si es el teléfono y lo estoy viendo es el teléfono, pero si son palomitas y todo era de papas, quiero ver que efectivamente la clasificación arancelaria que le diste a esa mercancía hace 3 años, por la que pagaste un 20% de arancel y cumpliste con un permiso, no era otra. Y ahí le estamos dando esta legalidad para solicitar la materialidad y trazabilidad de la clasificación. Claro. Y esto revoluciona la operación como la veníamos haciendo. Y me encantó tu comentario de que debe haber un principio de congruencia en el sentido de que toda la documentación, el documento de transporte, el pago, el seguro, debe de referirse a la misma mercancía. Si no hay esa congruencia, pues evidentemente tienen un problema. Y yo les digo mal, pero parejo, ¿no? Claro. Todo mal si quieres. Pero fíjate, porque además las revisiones por parte de la autoridad hoy son electrónicas y que por lo menos electrónicamente todo esté bien. No sé si me explico. Yo no sé. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los criterios de la autoridad para emitir auditorías de comercio exterior, y lo vemos en el plan maestro, dice inconsistencias entre lo comprado y lo importado y lo vendido. ¿Cómo van a programar o cómo van a determinar este criterio de auditoría? ¿Van a llegar a ver si existen inconsistencias o ya revisó? Si vemos lo que publicó la autoridad de la manifestación de valor, al final dice, ¿y qué crees? Tengo tu contabilidad electrónica. Y ahí en ese documento habla, todo tiene que estar igual, porque si no, ese va a ser un criterio para que recibas una vista de auditoría. Por Y por supuesto. eso, la consistencia en la autoridad, y te digo, algunos dicen, hasta se pueden reír porque les digo, mal pero parejo, todo. O sea, así tiene que estar. ¿Para qué? Para que no electrónicamente que Es tengan que, mira, correcto. Es correcto. Pues muchísimas gracias. Tema de al contrario, conversación Héctor, gracias a ti. amplio. Al contrario, gracias a ti. Gracias, como siempre. Muchas gracias. Doctor Máximo, viene usted muy elegante.
¿Quiere usar la voz? Bueno, quería yo, antes de felicitar a Jessica y hacer algún comentario, quería yo pedir una disculpa porque llegué tarde, pero tú lo anunciaste el otro día. Hoy presenté una ponencia en mi Facultad de Derecho de la UNAM y bueno, ese es el motivo porque me introduje tarde, pero no tan tarde como para no haber tomado el hilo conductor de Jessica. Decirle, me encantó tu presentación y la voy a calificar, no te vayas a ofender, de descarnada. Descarnada porque lo hiciste con una gran valentía, poniendo las puntas sobre las íes y dando grandes consejos a los importadores y a los agentes aduanales. Coincido contigo y creo que por falta de tiempo te quedaste corta en todo lo que tienen que hacer, que ver. La autoridad trasladó a los agentes aduanales fundamentalmente, no a los importadores, sino a los agentes aduanales, la verificación, la trazabilidad, la materialidad, el control, la fiscalización, la auditoría, bueno, todo de veras en un sujeto que tiene ahora que luchar porque su cliente le mande esos documentos o tomar la decisión que yo creo que vale la pena tomarla cuando un cliente no te quiere corresponder para tener todos los documentos que tú certeramente has manifestado, dejarlo, porque si tu cliente no te es fiel y leal, déjalo. Es un principio jurídico que tenemos los abogados. Cuando tu cliente no te da todos los elementos y los oculta, tú renuncia a ese cliente. Y lo mismo le digo a los agentes aduanales, porque lo que está en juego y en peligro es su medio de vida, su patente, con una, no nomás una suspensión, sino una cancelación, ahora que la autoridad la va a aplicar a rajatabla. Felicidades, Jessica, de veras extraordinaria tu presentación, descarnada, repito, porque es con una gran veracidad y espero que los importadores y los agentes aduanales que la hayan escuchado o sus dependientes, sus colaboradores, tomen nota y traten de cumplir, no traten, cumplan con lo que la ley ahora injustamente está exigiendo. Gracias, Jocelyn. No, al contrario, doctor, muchísimas felicidades por su ponencia del día de hoy y le agradezco infinitamente su presencia y sus comentarios y es un gusto de verdad saludarlo. Gracias, igualmente. Gracias. Pues Gracias, Jessica, doctor. Pues gracias. adelante, ingeniero. Pues Jessica, qué interesante plática nos acabas de dar y es un punto que me viene a mí a recordar muchas cosas de cuando yo empecé a trabajar en aduanas. Nosotros en el laboratorio, en un momento dado, cuando empezamos a tomar las muestras, detectamos más del 50% de incidencias de clasificación. Con el tiempo logramos bajarlas a un 20% y casi no pasaba nada. Se les cobraba o se les hacía el ajuste y pagaban y punto. Pero yo siempre les dije, hagan un expediente, tengan toda la información. ¿Por qué? Porque cuando te levantan una incidencia y te dicen, tienes 10 días para responderme. Y cuando te levantan una incidencia y te dicen, tienes 10 días, empezar a buscar la información y, oye, mándame esto, y oye, dame esto y dame esto. Espérame, ahorita lo estás diciendo y lo has dicho claramente. Todo lo que necesito, preséntamelo antes, haz tu expediente y tenlo. Que tengo una incidencia, aquí está mi expediente y aquí está todo porque es muy importante y es interesantísimo todo esto. En el manual de operación aduanera, nosotros plasmamos del laboratorio central en el módulo 5, de lo que era la toma de muestra, plasmamos nosotros qué requerimientos teníamos de cantidad de muestra y de información que tenían que presentar los importadores. Nunca nos hicieron caso, o nos hacían caso más o menos. Y como dice el doctor Máximo, hay muchos agentes aduanales que le dicen al importador, oye, entrégame tu información,
Oye, no, espérame, voy a cambiar de agente aduanal, el otro me pone la clasificación que yo le digo. Oye, ¿sabes qué? Vete. Ahorita, ahorita ya no estamos en ese proceso, porque ahorita, a pesar del 54 del agente aduanal que dice con ciertas cuestiones que dice tú no eres culpable, pero de todos modos queda temblando el agente aduanal con cualquier incidencia que le levanten, porque ya, como dijo Máximo, una cancelación te tumba en tu vida. O como dijiste tú también, oye, te quitan el padrón, o te quitan el IMEX, o te quitan esto, te quitan, no, te suspenden. Hijo, qué difícil es todo esto. Qué interesante plática. Gracias, gracias, Jessica. No, Nos pones en el punto. Y la nueva ley, la ley, lo que están haciendo, cada vez nos están cerrando más. Yo pienso que de este 15-20% que tenemos ahorita de incidencias en el laboratorio, va a bajar con este proceso. Va a bajar todavía más, porque la gente se va a tener que aplicar y va a tener que, digo, Oye, muchas ingeniero, veces, ¿cuántos agentes aduanales no le han dicho? ¿Me han engañado toda la vida? toda la vida, toda la vida. Y muchas agentes aduanales que te dicen, es que toda la vida lo he clasificado así. Pues toda la vida has estado equivocado. Ten cuidado. Sí. Pero Sí, sí, y también que se pierde la documentación. Hoy por hoy te van a decir, antes podías decir, es que son 10 días son muy pocos. No, 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 Chaparrito, ya los tenías, sí, ya sí. los debes de tener, porque esta obligación es desde el 1 de enero del 2026. Y fíjese, ingeniero, que yo veo en el 59 fracción quinta y en la 3142 logro ver esos otros dos expedientes, que sería la manifestación de valor electrónica y la También, 1414 del agente aduanal. ¿Qué tiene sí, que hacer el importador? Cambiar el chip y solo compartir a quien tenga que compartir para poder lograr esta materialidad. Porque además, estas excluyentes de responsabilidad, como lo dijo, ya no estaban, ¿no? Pero ahora ya eres culpable sin ninguna excluyente de responsabilidad y no te vas a aventar a no tener los elementos necesarios para determinar la clasificación arancelaria, claro, claro. ¿no? Y entonces se queda solamente ese 54 con un primer párrafo, pues como usted dice, pues te tienes que fijar, porque No, ya las quitaron todas, ¿no? olvídate. Y otro punto sobre la inteligencia artificial. Burgoa nos presentó una cuestión de la Organización Mundial de Aduanas donde también nos están dando un proceso de clasificación. Muy vago, muy vago. Este que nos presentas tú yo no lo conocía, voy a verlo, voy a trabajarlo, voy a estudiarlo. Pero sin embargo, cuando nos dan una clasificación, tenemos que estudiarlo y tenemos que verificarlo y tenemos que decir si estoy de acuerdo. Es como tener otro clasificador. Sí, Yo que clasifico es como tener a alguien con quien pelotear la clasificación, así es. ¿no? Y decir, a ver, te fuiste por otro camino, si es cierto o no es cierto. Sí, Pero sí, yo como voy a nos verificar, hay que verificar definitivamente. y No ya yo voy podemos, a agarrar notas y voy a ver, ¿no? así es, Pero así pero es. es que es como tener otro clasificador y es muy diferente, pero Yo aquí tengo mi esa es la Biblia, buena. yo aquí tengo mi Biblia y la veo constantemente, estoy viendo, estoy leyendo, estoy estudiando, estoy verificando. Sí, es Pero que sí, seguir clasificado en el la papel, inteligencia artificial no nos va a suplir nunca no. al humano. Yo también lo Jessica, creo. un abrazo, un beso y felicidades por todo esto. No, al contrario, Gracias. al contrario. Gracias a todos ustedes, de verdad, siempre mi agradecimiento por haber disfrutado esta tarde aquí con todos ustedes en Hagamos un Trueque. Sí, muchísimo, muchísimo. Siguen llegando felicitaciones. Pues sí, comenta por aquí Brenda que no es difícil clasificar, solo entender las bases, pero bueno, ya ahorita con tantos cambios, yo sí, como dicen, hay que verificar varias cuestiones antes de determinar una clasificación, ¿no? Lo más importante, para poderla clasificar hay que conocerla, ¿no? Hay que identificarla. Y justamente hoy de eso platicamos el día de hoy, ¿no? Todo lo que Sí, tenemos que tener. Y al final del día, el de junto podría pensar, ¿no? Que se trata de algo distinto. Y bueno, pues ahí empiezan, ¿no? Cuando tenemos estas clasificaciones opinables y que no van a dejar de existir. ¿Estamos de no, acuerdo?
ahí van a Sí, estar, sí. pero pues hay que darle, aquí lo importante es hoy que el importador entregue los mismos, los elementos o que compartan estos elementos, esta fracción 7 de la 3142, tanto importadores como agentes aduanales, ¿no? Porque eso, pues al final del día, nos va a dar por lo menos un elemento de defensa si somos agentes aduanales o también si somos importadores, ¿no? Y el que se equivoca, yo no le dije que era de vidrio, yo le dije que era de cerámica, ¿no? Tan es así que ahí tengo todo este respaldo dentro de mi expediente electrónico que ahora también se lo puedo compartir a la gente aduanal, ¿no? Esta fracción 7 del expediente electrónico es fundamental. Yo creo que el conocer tanto el importador como el agente aduanal, conocer o tener los mismos datos, ¿no? Ahora sí que tener los mismos datos para realizar la clasificación arancelaria. No, y también en el vidrio hay niveles, ¿eh? ¿Es borosilicato solamente o es cristal de plomo? Claro, no, claro. Sí, en el vidrio, pues ahí tengo que saber de No, cuál es, ¿no? O es sí, sí, sí. vitrocerámica, ¿no? Entonces, ahí empezamos, pues, toda esta cuestión y que al final del día, las partidas, subpartidas, fracciones y micos me van pidiendo más información para crear esta necesaria y suficiente, ¿no? Que eso creo que es sumamente importante esta construcción, ¿no? Para poder llegar a una exacta clasificación arancelaria. Pero hoy no es suficiente con que la hayamos compartido un día y el ingeniero Herón haya hecho la clasificación como debía de ser, no, sino ahora conservar todo lo que utilizó el Todo. ingeniero Enrique Herón para clasificarla. Sí, o sea, esa es la verdadera diferencia, no la clasificación, sino que todos los elementos en que fundamentó, utilizó, ¿Cómo llegaste a eso? pero ¿cómo llegó quién? El ingeniero Enrique Herón. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, ese es para mí ese es el gran reto, el tener la información y además ordenar, ¿no? Que ahorita lo dijo el ingeniero, es un consejo que he dado, pero casi desde que me sumé, pero ¿quién la tenía? ¿Cómo se perdía en correos? sí. ¿Qué puede hacer Aduanap? Tenerla en un solo código QR, toda la que le hayas tú alimentado, y es tener realmente esta información ordenada, porque ahora ya la tenemos que ordenar y la tenemos que tener, ¿no? No, eso es bien Sí. interesante. Todo lo que tenemos que hacer es mucho, sí, es talachero, sí, por eso es que tenemos que utilizar tecnología, creo. Pues Pues listo. muchísimas gracias. Digo, aquí podemos continuar, pero pues tampoco queremos robarle más tiempo. Y vamos a entregar el reconocimiento. Yes. TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorgan el presente reconocimiento a la doctora Jessica Iselín Talavera por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Materialidad de la clasificación arancelaria el día 23 de marzo de 2026 y lo firma el doctor Octavio Latorre y la maestra Daniela Martínez. Pues ya casi se acaba el mes, bueno, vamos a acabar antes, vamos a acabar este próximo miércoles con la licenciada Lice Martínez, que nos va a hablar de e-commerce y retos legales del negocio digital. Recuerden que la próxima semana, pues como muchos van a tomar vacaciones, también nosotros estaremos sin trueques la próxima semana, pero pues lo retomamos regresando ahí la primera semana de abril. Pues muchísimas gracias, que pasen muy buena tarde. Únanse al canal de WhatsApp de TLC Asociados y ahí van a encontrar este material que nos hizo llegar la doctora Jessica y pues podrán ver también toda la presentación y toda la información. Muchas gracias, que pasen Al buena contrario, tarde. muchísimas gracias a todos ustedes, ¿eh? Felicidades, Jessica, Gracias, Gracias, doctor. ingeniero, gracias, Héctor, gracias, doctor Máximo. Cuídense, que estén muy bien. Gracias, Guadalupe. gracias. Nos Cuídense. vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego.